Acompáñame a Art París, una de las ferias de arte más importantes de toda Europa. En este video te quiero llevar en un viaje hermoso de descubrimiento, de magia y obviamente lleno de arte, en el cual tuve la gran oportunidad de visitar esta feria de arte súper importante, pero además tuve la oportunidad de poder vestir mis obras de arte en pleno París. Es que yo soy fiel creyente que el arte está hecho para ser visto por todo el mundo y que no importa la forma en que tú lo expreses, ya sea en vestidos, ya sea en camisas, ya sea en lienzos, como sea, pero el arte está para ser expuesto. Así que te quiero llevar en este viaje maravilloso para que veas cómo fue esta feria de arte y tú también puedas inspirarte muchísimo de esta gran ciudad. Hola, yo soy Sara Alarcón, artista e ilustradora, y bienvenidos a mi canal. Bueno, empacar para París no fue como cualquier otro viaje, y es porque la verdad este era muy especial, no solo porque íbamos a visitar esta feria de la que les hablo, Art París, sino también porque hicimos una colaboración junto con la marca de ropa de mi mamá, se llama Dolce Schiavenato, y junto con ella diseñamos unas prendas para llevar a la feria, pero estas prendas eran muy especiales porque tenían mis obras de arte impresas y ya ella las confeccionó, y la verdad quedaron unas piezas hermosas. Yo la verdad nunca pensé que vería mis obras convertidas en moda, pero me encantó, y obviamente por ahí se viene un lanzamiento de una colección muy especial, así que estén súper pendientes. Bueno, la verdad mi mamá pasó días y noches cosiendo esta colección, fueron 6 prendas en total. La verdad le quedaron preciosas. Yo hice unas tarjetitas también como personalizadas para darle pues a los curadores, a los galeristas, a los artistas que también nos fuéramos encontrando en la feria. Y bueno, la verdad todo fue un proceso muy artesanal, pero muy lindo y desde el corazón. Después de un viaje súper largo, pero la verdad muy lindo porque pues fue al lado de mi mamá, llegamos por fin a París. La verdad llegar ahí es wow, se siente una energía muy fuerte y muy linda. Y bueno, tomamos un Uber hasta el hotel. La verdad fue muy lindo ver toda esta vista parisina, nos encantó desde que lo vimos. Y lo que más nos impactó en un principio fue el Arco del Triunfo. Es muy grande, muy imponente, nos pareció súper lindo. De hecho hicimos videos, le tomamos fotos desde el carro, y para nuestra sorpresa el hotel quedaba literalmente a una cuadra del Arco del Triunfo y se podía ver desde nuestra ventana. Cuando hicimos la reserva sabíamos que era muy cerca, pero no sabíamos que íbamos a tener literalmente la vista al Arco del Triunfo, que nos había impactado tanto de camino pues del aeropuerto al hotel. Entonces fue muy lindo despertar cada mañana y literal sacar la cabeza por la ventana y verlo ahí, o sea, mágico. En la parte de abajo de nuestro hotel había un cafecito así como de película, nos pareció divino también. Entonces la verdad París, desde que pones un pie allá ya te sientes como wow, como en un cuento de hadas. Bueno, Art París duraba 3 días, era un fin de semana. Nosotros fuimos 2, fuimos el viernes y el domingo. Y bueno, les cuento, el primer día estábamos muy contentas, estábamos muy animadas, obviamente a la expectativa de lo que pudiera pasar y de lo que íbamos a encontrar allá. La verdad la feria estuvo muy bien organizada, nos encantó como cada booth de cada una o cada espacio de cada galería. Habían artistas maravillosos, acá les estoy mostrando algunas fotos de obras que la verdad me impactaron mucho. Esta la verdad era nuestra primera vez en una feria de arte internacional, pues estábamos viendo cómo funcionaba todo, cómo era la dinámica, y nos pareció la verdad muy ordenado. Cuando preguntabas por alguna obra pues estaban como las personas encargadas, te explicaban súper bien, personas muy preparadas porque pues hablaban inglés, francés, español, bueno de todo, en español un poquito, pero inglés se hablaban casi todos y nos gustó bastante. Nos pareció muy lindo también ver cómo la gente nos tomaba fotos. Algunos los tomaban como a escondidas, hacían videos como así como a escondidas, y otros sí nos pedían fotos a mi mamá y a mí, porque la verdad era como si nos estuviéramos mezclando entre las obras de arte, pues porque obviamente llevábamos prendas que tenían obras de arte impresas. Entonces fue súper lindo ver como la reacción del público, la verdad sí llamamos la atención. Y bueno, ahí teníamos 2 piezas. Yo tenía Bonnie's Dream, que es una de mis piezas favoritas, acá se les estoy mostrando. Era un set de Bonnie's Dream, me gustó bastante. Y mi mamá tenía un kimono de una pieza digital que le hice especialmente para ella, de Iris Apfel, que es una de sus artistas favoritas. Entonces bueno, ella tenía ese kimono, la verdad se veía muy lindo y estaba todo muy colorido, así que nos tomaron muchas fotos. Bueno, nosotros no habíamos visto todavía la Torre Eiffel, pues la habíamos visto como de lejitos desde el carro. Y para nuestra sorpresa, pues Art París se hace como en un centro de convenciones muy grande. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Me pareció espectacular, espectacular, mucha creatividad.
calidad, artistas muy bacanos, unos más coloridos, otros colores más neutrales, pero no, se ve todas las pintas de la gente que viene, los asistentes, los galeristas. Está todo. súper, está Muy súper. bacano, muy bacano. Hemos La visto de gente todo un quería. poco, sí, hemos visto de todo un poco, contemporáneo, abstracto, realista, bueno, acá. Miren qué bonita esta es la entrada. Y quedaba a todo el frente de la Torre Eiffel, o sea, literalmente estaba ahí. Y nosotros nos habíamos dado cuenta. Entonces cuando salimos, porque mi mamá quería fumar, salimos y cómo es que vamos viendo la Torre Eiffel ahí al frente de nosotros. Bueno, mi mamá está maravillada porque acá estamos al frente de la entrada. ¿Y qué has visto? No, pues es increíble porque estamos acá, por ejemplo, en la Torre Eiffel. Entonces nos tomamos fotos, obviamente, nos quedamos un rato ahí como en el parquecito en la parte de afuera, ella fumando, bueno, también estábamos tomando un cafecito porque estaba haciendo mucho frío. Fue tan lindo simplemente sentarnos ahí a contemplar la Torre Eiffel, a dar gracias obviamente por ese momento y por el poder estar ahí. Entonces nos gustó mucho. Ya luego de que salimos de la feria, fuimos a recorrer un poquito de los Campos Elíseos. La verdad, caminar por ahí es como súper lindo, la energía que se siente otra vez, los paisajes, las tiendas de ropa, los cafecitos, o sea, todo literal parece una escena de cuento. Como les digo, yo disfruto muchísimo caminar y simplemente existir, básicamente es como caminar por ahí, ver la gente, ver las interacciones, eso me gusta mucho y me inspiró un montón también para crear otras obras, que de hecho por acá se las dejo. Hay una obra que creé después de mi viaje a París que se llama Dancing Colors y Dancing Pose, son 2 videos, así que se los dejo en la descripción y por las tarjeticas. Ya luego en la nochecita sí fuimos a explorar más de cerca la Torre Eiffel, así que nos acercamos mucho más, pues no sabíamos que la Torre Eiffel como que se prendía por ciertas horas, pero bueno, fuimos la verdad muy de buenas, como decimos acá en Colombia, o muy afortunadas, porque estábamos ahí paradas tomándonos unas fotos y estaba oscuro y se empezó a prender la Torre Eiffel y como que, ¿qué? Entonces ahí obviamente tomamos fotos también, estuvimos mirándola y la verdad nos gustó mucho como descubrirla de esa forma, conocerla de esa forma, porque fue todo muy inesperado, entonces creo que fue mucho más sorprendente. Otra de las cosas que nos encantó fue recorrer París en la noche. Uno de los lugares a los que fuimos fue el Moulin Rouge, obviamente teníamos que ir sí o sí. El Moulin Rouge me pareció brutal, o sea, literal, no hay palabras, y no nos dejaron grabar nada, entonces no les puedo mostrar mucho, pero en sí la muestra de arte que hay ahí es wow, maravillosa. Todos los bailarines, los actores, ellos hacen cosas brutales. El vestuario, o sea, el vestuario nos encantó, súper colorido, muy creativo, muy organizado también todo. La comida estaba muy rica, mi mamá disfrutó mucho, pues, y también porque ella viene del mundo de la moda, entonces estaba feliz. La verdad, haber podido compartir esto con mi mamá para mí fue algo maravilloso, así que les recomiendo que vayan al Moulin Rouge, van a ver un espectáculo increíble. La verdad se ve que son personas muy preparadas, que son artistas de verdad muy dedicados a su profesión y que lo disfrutan, porque es un show de verdad que maravilloso y tienen que verlo. Otra cosa que disfrutamos mucho fue ir hasta Notre Dame. Esto lo hicimos después del Louvre, que lo visitamos, fuimos a Notre Dame. Obviamente en esa época pues no se podía entrar todavía, creo que ya abrieron sus puertas, así que toca volver para verla por dentro. La vimos desde afuera, había una chica tomando unas fotos como si fueran un periódico antiguo. Acá les dejo unas foticos y la verdad nos gustó mucho. Obviamente nos tomamos las fotos y luego nos fuimos a comer un heladito y simplemente a ver la gente caminar, a ver las interacciones, a ver cómo se prendían las luces, y fue la verdad todo muy mágico. Yo siento que uno en París tiene que darse esa oportunidad como de hacer pausas, disfrutar el momento y simplemente sentarse y observar. Bueno, siguiendo con la feria, ya estábamos en el segundo día, era el domingo, fuimos a ver qué obras se habían vendido, eso es lo que queríamos como observar, y un poquito pues más de la dinámica de cómo las galerías trataban las obras, las ventas y demás. Cada vez que había una venta tocaban una campanita, ya uno sabía, y también los cuadros pues tenían esos puntitos rojos que indicaban que ya se habían vendido. La verdad nos gustó mucho ver que muchas de las obras que habíamos visto el viernes ya se habían vendido. La verdad es una feria que yo siento que se impulsa un montón a los artistas. Una cosa curiosa es que para estar en Art París tienes que ir como una galería, o sea, no puedes ir como artista independiente, sino como galería. Entonces, pues eso obviamente le da mucho más estatus, pero también pues amarra un poco al artista porque tienes que ir sí o sí con una galería. El segundo día también la gente nos tomó fotos con nuestros trajes. Causamos una muy buena impresión. De hecho, una de las personas que estaba encargada de una galería nos tomó foto con otra obra que tenían ahí para subir a sus redes sociales. Entonces nos gustó mucho ver cómo estas obras se podían transformar en moda y que obviamente pues a las personas que estaban en la industria del arte les gustaba un montón, y bueno, éramos como también un referente para ellos. Ese segundo día de feria mi mamá tenía una ruana
ruana, que es como un traje también muy típico de acá, de nuestro país, pues es una prenda muy típica. Era una ruana con el estampado de La Última Cena Paisa, que comparten buñuelos. Y yo tenía un kimono que era el de desfile de buñuelos. La verdad, para nosotras fue muy mágico ver cómo esas personas le tomaban foto a un plato tan tradicional que es nuestro. Bueno, es como un pasabocas que tenemos acá en Colombia, que se llama buñuelos, y toda la serie que yo hice fue muy colombiana y fue con la temática de buñuelos. Y en este caso quisimos llevar estas dos prendas para mostrar un poco más de nuestra colombianidad, y pues a la gente le encantó y nos tomaban fotos también, así que fue muy lindo ver cómo esa tradición colombiana estaba en París. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó mucho puedes darle un like, puedes compartirlo con alguien que también le interese ir a Art París este año y mostrarle un poco de cómo es el tema allá con las galerías. También te cuento que vamos a hacer una segunda parte de este video donde te muestro otros sitios turísticos como el Louvre, como Montmartre y otros lugarcitos que la verdad me encantaron, así que espéralo, ya viene muy pronto, es el siguiente video. Y bueno, recuerda que por acá siempre te comparto un montón de conocimiento e inspiración para que tú también inicies tu viaje artístico.